Mi abuelo, un hombre que se reía de las historias de fantasmas, me contó esto solo una vez, en su lecho de muerte. Era la única historia que se negaba a contar en voz alta, porque no era un cuento. Es algo que él y mi tío vieron con sus propios ojos una noche, y que los dejó marcados para siempre. En un antiguo molino de trigo en Huelva, algo que parecía una cabra de ojos ardientes se apareció ante ellos. Una criatura que no pertenecía a este mundo. Este es el encuentro de dos hombres de campo, dos hombres sin miedo, con la encarnación del miedo. Era la década de los 50. La vida en el pueblo de Almonte, en la provincia de Huelva, era simple y sin complicaciones. No había luces de neón ni el ruido de los coches. Solo los sonidos de la naturaleza y, en mi caso, el chirrido constante del molino. Mi abuelo y mi tío Manuel, dos hombres de campo, se ganaban la vida moliendo trigo, y yo, un niño curioso, los acompañaba a menudo a su trabajo. La historia que voy a contar me la narró mi abuelo en su lecho de muerte, y la repito ahora con el mismo temor que él sintió esa noche. El molino era una estructura imponente, un gigante de madera. Se alzaba sobre una colina a las afueras del pueblo. Estaba viejo, con sus aspas desgastadas por el sol y el viento, pero seguía en pie. Por dentro, era un lugar polvoriento y oscuro. El aire estaba siempre lleno de un fino polvo de harina que lo hacía pesado, y el sonido de las grandes muelas de piedra al moler los granos de trigo era una constante que llenaba el espacio. Mi abuelo y mi tío Manuel eran hombres prácticos. No creían en fantasmas ni en cuentos de viejas. Eran trabajadores incansables, con las manos curtidas y el cuerpo lleno de cicatrices. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo en silencio, sumergidos en su trabajo, con la única compañía del ruido del molino. Era una noche fría, la víspera de Navidad, y el invierno en Huelva se hacía sentir. Las estrellas brillaban en el cielo y la luna llena, un faro en la oscuridad, iluminaba el camino que llevaba al molino. El ambiente era tranquilo, casi irreal. Mi abuelo y mi tío Manuel estaban terminando de moler el último saco de trigo de la jornada. Ya era muy tarde, casi medianoche. El cansancio se notaba en sus rostros. Estaban ansiosos por terminar e ir a casa a descansar. El sonido de las muelas de piedra, ese sonido familiar que los había acompañado toda su vida, era la única música que se escuchaba en el lugar. Era un sonido monótono, hipnótico, que les indicaba que todo estaba bien, que el molino funcionaba. De pronto, el molino se detuvo. El chirrido se extinguió. Las muelas de piedra se quedaron en silencio. Fue un silencio tan profundo y repentino que a los dos hombres les pareció más fuerte que el ruido que lo había precedido. Mi abuelo y mi tío Manuel se miraron, extrañados. El molino nunca se detenía solo. Era como si alguien, o algo, lo hubiera obligado a detenerse. Salieron a la intemperie. El frío de la noche les recorrió la columna vertebral. No había nadie. El molino estaba solo en medio de la nada, con las aspas de madera inmóviles. Mi abuelo se acercó al molino para revisar el mecanismo. Mi tío Manuel se quedó en la puerta, con la vista fija en el techo. De repente, mi tío Manuel le hizo una señal a mi abuelo para que se callara. Su rostro, iluminado por la luna, estaba pálido de miedo. Mi abuelo miró hacia donde su hermano le indicaba, y lo que vio lo dejó helado. Estábamos trabajando, inmersos en el monótono ritmo del molino. El chirrido de las aspas y el sonido de las muelas de piedra eran una parte tan fundamental de nuestra existencia que casi los habíamos olvidado. Eran la banda sonora de nuestras vidas, el eco de nuestro trabajo. Pero de repente, todo se detuvo. El chirrido de las aspas se extinguió. Las muelas de piedra se quedaron en silencio. Fue un silencio tan profundo y repentino que a mi abuelo y a mi tío les pareció más fuerte que el ruido que lo había precedido. Un silencio que no solo era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que no debería estar ahí. Mi abuelo y mi tío Manuel se miraron, extrañados.
Sus rostros, cubiertos de polvo de harina, reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. El molino nunca se detenía solo. Era como si alguien, o algo, lo hubiera obligado a detenerse. Ambos estaban confundidos. No había tormenta, el viento era constante y no había ninguna señal de avería. «Algo no va bien, Manuel», susurró mi abuelo. Mi tío Manuel asintió con la cabeza, su vista fija en el techo del molino. No dijeron nada más. Su vínculo de hermanos era tan fuerte que no necesitaban palabras. Ambos sabían que la única explicación que se les ocurría era que alguien les estaba jugando una broma. Salieron al exterior para investigar la causa. El frío de la noche les recorrió la columna vertebral. El molino se alzaba, inmóvil, contra el cielo estrellado. Las aspas de madera estaban quietas. El silencio de la noche era total, solo interrumpido por el sonido de sus propios pasos en el suelo. El ambiente era pesado. La noche se había vuelto más oscura. Los grillos habían dejado de cantar y el viento se había calmado. Había una sensación de que no estaban solos, de que algo los estaba observando desde la oscuridad. Mi abuelo se acercó al molino para revisar el mecanismo. No había nada fuera de lo común. Todo parecía funcionar correctamente. La única explicación era que alguien había manipulado el molino. Mi tío Manuel se quedó en la puerta, con la vista fija en el techo. Su rostro, iluminado por la luna, estaba pálido de miedo. Mi abuelo le preguntó qué pasaba, pero mi tío Manuel no respondió. Solo le hizo una señal para que se callara. Mi abuelo se volteó y miró hacia donde su hermano le indicaba, y lo que vio lo dejó helado. Lo que había en el techo del molino no era un hombre. No era una broma. No era una ilusión. Era una criatura. Una que no debería existir. En ese momento, el miedo de mi tío Manuel se apoderó de mi abuelo. Su rostro se puso blanco, su corazón se aceleró y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Su mente se negaba a creer lo que sus ojos veían. Allí, en lo alto del tejado, justo encima de la gran rueda de moler, había una figura. No era una persona. No era un animal que reconocieran. Era una criatura, una cabra. Pero no era una cabra normal. Era inmensa, negra y corpulenta, y sus cuernos, que parecían de azabache, se curvaban hacia atrás de forma antinatural. Era tan grande que parecía que el tejado no podía sostenerla. La criatura no se movía. Se limitaba a observarlos con unos ojos brillantes que parecían reflejar el fuego del infierno. Esos ojos eran lo más aterrador de todo. Eran ojos de una inteligencia maligna, una inteligencia que no pertenecía a este mundo. Mi abuelo y mi tío, dos hombres fuertes y valientes, se quedaron allí, en silencio, mirando a esa criatura. El miedo los había paralizado. No podían gritar, no podían correr. Solo podían mirar y esperar a que la criatura hiciera su próximo movimiento. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se convirtieron en minutos. La luna llena, un faro en la oscuridad, iluminaba la escena. El viento se detuvo. El silencio era total. La criatura y los dos hombres estaban solos en medio de la nada. De repente, la criatura bajó del tejado, con una agilidad sorprendente. Bajó por el molino, sin hacer ruido, y desapareció en la oscuridad. Los dos hermanos se quedaron allí durante varios minutos, incapaces de hablar. Cuando por fin pudieron moverse, corrieron a casa y no volvieron al molino por el resto de la noche. Nunca supieron lo que vieron, pero ambos, hasta el día de su muerte, se negaron a hablar de ello. Solo mi abuelo, en su lecho de muerte, me contó la historia. Y me advirtió que no la contara. No fuera a hacer que esa criatura, de alguna manera, se enterara. La visión de la cabra se grabó en sus mentes para siempre. Cada vez que pensaban en el molino, veían esa figura negra con ojos ardientes. El miedo que sintieron esa noche fue tan intenso que no pudieron olvidarlo. Mi abuelo,
que siempre había sido un hombre valiente, se volvió más cauteloso después de esa noche. Nunca más volvió a trabajar en el molino por la noche. Siempre se aseguraba de que hubiera luz. Mi tío Manuel, por su parte, se volvió un hombre más reservado. Raramente hablaba del incidente, y cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de un terror que no se podía explicar. El encuentro en el molino los había cambiado para siempre. Cuando los ojos de esa criatura se fijaron en mi abuelo y mi tío, el mundo se detuvo. No eran ojos de animal, eran ojos que te miraban directamente al alma. Eran grandes, brillantes, con un brillo rojizo que parecía reflejar el fuego del infierno. La criatura no se movía. Se limitaba a observarlos con una inteligencia maligna, una inteligencia que no pertenecía a este mundo. Los dos hermanos, a pesar de ser hombres valientes, sintieron un miedo que les paralizó el cuerpo. Era un miedo que no venía de un peligro físico, sino de la presencia de algo que no debería existir. Mi abuelo me dijo que el miedo era tan intenso que no podían gritar, no podían correr. Solo podían mirar y esperar a que la criatura hiciera su próximo movimiento. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se convirtieron en minutos. La luna llena, un faro en la oscuridad, iluminaba la escena. El viento se detuvo. El silencio era total. La criatura y los dos hombres estaban solos en medio de la nada. De repente, la criatura bajó del tejado, con una agilidad sorprendente. Bajó por el molino, sin hacer ruido, y desapareció en la oscuridad. Los dos hermanos se quedaron allí durante varios minutos, incapaces de hablar. Cuando por fin pudieron moverse, corrieron a casa y no volvieron al molino por el resto de la noche. Nunca supieron lo que vieron, pero ambos, hasta el día de su muerte, se negaron a hablar de ello. Solo mi abuelo, en su lecho de muerte, me contó la historia. Y me advirtió que no la contara. No fuera a hacer que esa criatura, de alguna manera, se enterara. El terror alcanzó un nuevo nivel cuando la criatura comenzó a moverse. Mi abuelo me dijo que no caminó. Se deslizó por el tejado del molino, con una gracia que desafiaba la lógica. Sus grandes pezuñas, que deberían haber hecho un ruido infernal, no emitían ni un sonido. Era como si el peso de su cuerpo no existiera. Bajó del tejado, con una agilidad sorprendente. Su cuerpo, que antes parecía pesado y corpulento, se movía como el de una araña. Se deslizó por la pared del molino, sin hacer ruido, y desapareció en la oscuridad. Mi abuelo y mi tío, dos hombres fuertes y valientes, se quedaron allí, en silencio, mirando a la criatura. El miedo los había paralizado. No podían gritar, no podían correr. Solo podían mirar y esperar a que la criatura hiciera su próximo movimiento. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se convirtieron en minutos. La luna llena, un faro en la oscuridad, iluminaba la escena. El viento se detuvo. El silencio era total. La criatura y los dos hombres estaban solos en medio de la nada. De repente, la criatura bajó del tejado, con una agilidad sorprendente. Bajó por el molino, sin hacer ruido, y desapareció en la oscuridad. Los dos hermanos se quedaron allí durante varios minutos, incapaces de hablar. Cuando por fin pudieron moverse, corrieron a casa y no volvieron al molino por el resto de la noche. Nunca supieron lo que vieron, pero ambos, hasta el día de su muerte, se negaron a hablar de ello. Solo mi abuelo, en su lecho de muerte, me contó la historia. Y me advirtió que no la contara. No fuera a hacer que esa criatura, de alguna manera, se enterara. La visión de la cabra se grabó en sus mentes para siempre. Cada vez que pensaban en el molino, veían esa figura negra con ojos ardientes. El miedo que sintieron esa noche fue tan intenso que no pudieron olvidarlo. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre valiente, se volvió más cauteloso después de esa noche. Nunca más volvió a trabajar en el molino por la noche. Siempre se aseguraba de que hubiera luz.
Mi tío Manuel, por su parte, se volvió un hombre más reservado. Raramente hablaba del incidente, y cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de un terror que no se podía explicar. El encuentro en el molino los había cambiado para siempre. Ahora, cada vez que veo una cabra, no puedo evitar sentir un escalofrío. Siempre me pregunto si lo que vio mi abuelo era real, o si fue el resultado de una mente cansada. No lo sé. Lo que sí sé es que, en algún lugar del mundo, en un viejo molino en Huelva, una criatura de ojos ardientes acecha en la oscuridad. En medio de ese terror paralizante, el mundo pareció detenerse. La criatura en el tejado no se movía, y mi abuelo y mi tío, congelados por el miedo, solo podían mirarla fijamente. Era un duelo de voluntades, un enfrentamiento entre dos hombres y una presencia que desafiaba toda lógica. La luna llena iluminaba la escena, creando sombras largas y distorsionadas. El viento se había calmado, y el único sonido que se escuchaba era el latido de sus propios corazones. De repente, la criatura se movió. No caminó ni saltó. Se deslizó por el tejado del molino con una agilidad sorprendente. Su cuerpo, que parecía tan pesado y corpulento, se movía como el de una araña. Sus grandes pezuñas, que deberían haber hecho un ruido infernal, no emitían ni un sonido. La criatura se deslizó por la pared del molino y, en un parpadeo, desapareció en la oscuridad. El silencio volvió. El molino estaba en silencio. La noche estaba en silencio. Y los dos hermanos, en medio de la nada, estaban en silencio. No se atrevieron a moverse, a hablar, a gritar. Solo se quedaron allí, mirando el lugar donde la criatura había desaparecido. No sabían qué había pasado. El miedo no desapareció. Solo se transformó en una sensación de pavor y confusión. ¿Qué era lo que habían visto? ¿Era real? Mi abuelo y mi tío, dos hombres que creían en la realidad, se encontraron con algo que desafiaba todo lo que sabían. El mundo, tal como lo conocían, acababa de ser destruido. El silencio que siguió a la desaparición de la criatura fue más pesado que cualquier sonido. Mi abuelo y mi tío Manuel se quedaron en la oscuridad, inmóviles. Sus mentes, acostumbradas a la lógica del trabajo, luchaban por procesar lo que acababan de ver. El miedo ya no era un grito en sus gargantas, sino un frío helado que les recorría el cuerpo, un pavor que venía de la incertidumbre. Mi abuelo me dijo que el primer instinto fue correr, pero sus piernas no respondían. Estaban paralizados, no por la presencia de la criatura, sino por la ausencia de ella. La criatura se había ido, pero la sensación de su mirada, de sus ojos ardientes, seguía en el aire. Era una sensación tan fuerte que los hacía sentir como si todavía estuvieran siendo observados. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos, en una eternidad. Los dos hombres estaban solos en medio de la nada, con la vista fija en la oscuridad, incapaces de hablar. La luna llena iluminaba el camino que llevaba a casa, pero no se atrevían a moverse. Mi tío Manuel, un hombre que nunca había mostrado miedo, estaba temblando. Su rostro, iluminado por la luna, estaba pálido de terror. Mi abuelo le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo, un gesto que ambos sabían que no era suficiente para lo que acababan de ver. De repente, mi tío Manuel le susurró a mi abuelo, «No digas nada. Nadie nos va a creer». Mi abuelo asintió. Ambos sabían que lo que habían visto era algo que desafiaba toda lógica. Si se lo contaban a alguien, los tratarían como locos. El miedo se había transformado en un secreto que los uniría para siempre. Se quedaron allí, en silencio, asimilando lo que vieron. En ese momento, sin decir una palabra, hicieron un pacto. Un pacto de silencio. Nunca más volverían a hablar del tema. El encuentro en el molino se había convertido en una herida que los acompañaría por el resto de sus vidas. Mi abuelo me dijo que el miedo los había unido de una manera que nada más podría haberlo hecho.
Se quedaron allí, en silencio, con el miedo y el secreto. La noche, que antes era una noche de trabajo, se había convertido en una noche de horror. Cuando por fin pudieron moverse, corrieron a casa y no volvieron al molino por el resto de la noche. Se acostaron, pero ninguno de ellos pudo dormir. La imagen de la cabra se había grabado en sus mentes para siempre. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre valiente, se volvió más cauteloso después de esa noche. Nunca más volvió a trabajar en el molino por la noche. Siempre se aseguraba de que hubiera luz. Mi tío Manuel, por su parte, se volvió un hombre más reservado. Raramente hablaba del incidente, y cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de un terror que no se podía explicar. El encuentro en el molino los había cambiado para siempre. Con los cuerpos todavía entumecidos por el pánico, los dos hermanos emprendieron el camino de vuelta a casa. A pesar de que la luna llena seguía iluminando el paisaje, el mundo que conocían había cambiado. Cada sombra parecía una figura amenazante, cada sonido del viento se sentía como un susurro malévolo. El sendero, que antes les parecía un camino familiar y seguro, ahora se sentía como un túnel oscuro y sin fin. El miedo, que se había ido con la criatura, regresó con más fuerza. Ahora no era el miedo a ser vistos, sino el miedo a ser perseguidos. A cada paso que daban, sentían que la criatura los seguía. Mi abuelo me dijo que sintió el aliento frío de la criatura en su cuello. Miraba hacia atrás constantemente, esperando ver esos ojos ardientes en la oscuridad. El molino, una vez un símbolo de su trabajo, se había convertido en un lugar de horror. Ambos sabían que no podían volver. El pacto de silencio, la decisión de no hablar de ello, se había convertido en un instinto de supervivencia. El silencio era su única arma contra el terror que los perseguía. Al llegar a casa, los dos hermanos se miraron. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos llenos de miedo. Nadie preguntó por qué habían llegado tan temprano. La familia podía sentir el miedo que los rodeaba. Sin decir una palabra, mi abuelo y mi tío Manuel se acostaron. Pero ninguno de ellos pudo dormir. La imagen de la cabra se había grabado en sus mentes para siempre. A su regreso, los dos hermanos no se atrevieron a pronunciar una sola palabra sobre lo que habían visto. El encuentro en el molino, esa visión aterradora de la criatura, se convirtió en un pacto de silencio que los uniría para siempre. La historia que compartían no era algo que pudieran explicar con palabras, por lo que decidieron que lo mejor era mantenerla en secreto. Mi abuelo y mi tío Manuel sabían que nadie les creería. Si se lo contaban a alguien, los tacharían de locos o de borrachos. El miedo que sentían no era algo que se pudiera expresar. Era algo que se sentía en la piel, en los huesos, y que se negaba a desaparecer. El secreto se convirtió en una carga que los dos hermanos llevarían consigo por el resto de sus vidas. El recuerdo del encuentro en el molino los perseguía. En el día a día, en el trabajo, en sus sueños, la imagen de la criatura con los ojos ardientes se les aparecía. El miedo se había convertido en una parte de ellos. Mi abuelo me dijo que el silencio era su única arma contra el terror que los perseguía. El silencio era su única forma de proteger a sus familias, a sus seres queridos. Con el tiempo, el silencio se convirtió en una barrera entre ellos y el resto del mundo. Los dos hermanos se volvieron más reservados, más cautelosos. Raramente hablaban del incidente, y cuando lo hacían, sus ojos se llenaban de un terror que no se podía explicar. El encuentro en el molino los había cambiado para siempre. Los años pasaron. El molino, silencioso y abandonado, se convirtió en una ruina. Mi abuelo y mi tío Manuel envejecieron. Sus cuerpos se debilitaron, sus mentes se ralentizaron, pero el secreto que los unía se mantuvo intacto. Jamás volvieron a hablar de la criatura. Mi abuelo, un hombre de hierro, se debilitó. La vejez le robó su fuerza. Un día, en su lecho de muerte, me llamó a su lado. Su voz era un susurro, pero sus ojos estaban llenos de una claridad que no había visto en años.
Hay algo que tienes que saber, me susurró. Hay algo que vi en el molino, algo que nunca le conté a nadie. Me senté a su lado, mi corazón latía con fuerza. Sentí que estaba a punto de escuchar un secreto que había sido guardado por décadas. Me contó la historia. Desde el silencio repentino del molino hasta la visión de la criatura en el tejado. Me contó el terror, la parálisis, el pacto de silencio. Me contó el miedo que lo persiguió por el resto de su vida. Lo que vi, hijo, me dijo, no era de este mundo. Era algo que no debería existir. Luego, me hizo una promesa. No se lo cuentes a nadie. No dejes que la historia salga de esta habitación. No lo entendí. Le pregunté por qué. Su respuesta me heló la sangre. No fuera a hacer que la criatura, de alguna manera, se enterara. El molino ya no existe. El silencio que lo rodeaba se ha desvanecido. Pero la historia, el miedo, el secreto, sigue vivo en mí. Me pregunto si la criatura sigue ahí, acechando en la oscuridad, esperando que alguien rompa el pacto de silencio. Y me pregunto si, al contarte esta historia, he roto ese pacto. Y así termina el relato que, durante décadas, fue un secreto guardado en la tumba de un hombre. Una historia que se niega a ser olvidada, un encuentro que desafía toda lógica. A pesar del tiempo, de la distancia, la pregunta sigue ahí, en el silencio de la noche, en los rincones de mi mente. Si te ha gustado la historia, únete a nosotros, dale un like al video y comparte con tus amigos. El molino ya no existe. El camino se ha cubierto de hierba. Pero la sensación, el terror, el secreto, siguen vivos. Y si mi abuelo no me mintió, si la criatura sigue ahí, acechando. ¿Crees que la historia, al ser contada, ha roto el pacto de silencio?